Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter. Y si quieren oír el audio, si lo quieren escuchar, está en SoundCloud. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Bienvenido, señor Vivanco, a esta mesa. Muchas gracias, un placer. Hay muchas noticias sobre Venezuela. El miércoles pasado, el Tribunal Supremo de Justicia decidió despojar de todas las competencias a la Asamblea Nacional, al Parlamento, en donde hay mayoría opositora desde las elecciones que tuvieron lugar en uno de estos últimos meses de diciembre. Y además decidió el Tribunal Supremo de Venezuela despojar de esas competencias a la Asamblea Nacional porque los parlamentarios y las autoridades de la Asamblea, del Poder Legislativo, tomaron también la determinación de incorporar a 3 diputados del Estado Amazonas, que según el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, pues fueron elegidos de manera fraudulenta, con una compra de votos justamente en ese estado de Amazonas. Varias ONGs, varios gobiernos, algunos periódicos han dicho que lo que se ha producido en Venezuela es un golpe de Estado, un golpe de Estado en toda regla. Y entre tanto, en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, en Washington, aquí, lo que se ha previsto es, por parte de Luis Almagro, el secretario general de la organización, que se active la Carta Democrática, que es un mecanismo, un documento que fue firmado por los Estados miembros el 11 de septiembre de 2001 en Lima, según el cual cuando un país miembro, un Estado miembro de la organización incumple las normas de la democracia, pues la OEA puede tomar ciertas acciones. Ha pedido el señor Almagro que se celebren elecciones libres en Venezuela y que se pongan en libertad a los presos políticos. ¿Puede funcionar esta iniciativa del señor Almagro? ¿El mecanismo de presión de la OEA puede llegar a surtir algún efecto para que se respete la democracia en Venezuela? Juan Carlos, la iniciativa de la Carta Democrática no es que puede, debe tener un impacto. Porque si aquí no hay una reacción lo suficientemente fuerte en el marco de la Carta Democrática, Maduro se va a salir con las suyas. Y lo que ha hecho es transitar de una fachada democrática con un poder judicial, un parlamento, a lo menos los rótulos de estas instituciones, ha transitado de eso a una virtual, yo diría, verdadera dictadura. Y dictadura porque tú mencionaste cuáles eran las medidas tomadas por el Tribunal Supremo. Estamos hablando de un Tribunal Supremo cuyos integrantes, todos, han sido nombrados y pueden ser destituidos por el gobierno actual. Y eso no es reciente, eso se remonta al año 2004, en la época de Chávez, donde se interviene el Tribunal Supremo y pasa a convertirse desde esa época, es decir, estamos hablando de 12, 13 años, en un apéndice del Ejecutivo. Bueno, ese Tribunal Supremo toma 3 iniciativas. Una es la que tú señalabas, anular las funciones del Parlamento, de la Asamblea. En segundo término, asumir el propio tribunal, la Corte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, la tarea de dictar leyes, ¿no? Y lo tercero es darle facultades al Ejecutivo, a Maduro, para adoptar todas las disposiciones de carácter económicas, políticas, sociales, militares, penales, que requiera la administración del Estado. Es decir, estamos hablando de una concentración absoluta del poder hoy día, avalada por un Tribunal Supremo que, como ya dije, se subordina al Ejecutivo. No hay institución hoy día democrática en Venezuela capaz de frenar abusos, de balancear lo que es el ejercicio del poder. Y la oposición ha sido despojada en términos absolutos de un foro, de una posibilidad de legislar, de participar democráticamente. Esa es una violación absolutamente flagrante de la Carta Democrática, que impone obligaciones jurídicas muy serias y muy claras a los estados. Y creo que si eso no genera una reacción a nivel de cancilleres, esto no es solo de los embajadores que están acá en la OEA, esto requiere de una reunión extraordinaria de cancilleres para adoptar una posición que represente un verdadero ultimátum al gobierno de Maduro
Si eso no ocurre, creo que estamos sí en una situación todavía de mucho mayor gravedad. Es la única manera de detener esta crisis y de entregar una salida al pueblo de Venezuela. Pero sí es útil, sí sirve la Carta Democrática, porque primero que todo se ha aplicado pocas veces, y en segundo lugar lo que piensa la mayor parte de la gente es que eso es simplemente un documento lleno de buenas intenciones, un catálogo de buenas intenciones, como son tantos documentos internacionales, tantos instrumentos internacionales. No, la Carta Democrática es un sirve documento, para algo. sirve para mucho, y es un instrumento que tiene dientes. Antes de la Carta Democrática existía una serie de resoluciones y declaraciones que no tenían los dientes de la Carta Democrática. La Carta Democrática lo que hace es darle no solo piso jurídico, tiene obligaciones jurídicas, no son simplemente principios morales o éticos. Hay unas obligaciones jurídicas y hay un compromiso jurídico colectivo en las Américas de proteger el sistema democrático representativo de gobierno. En una circunstancia como la de Venezuela, lo que faculta la Carta Democrática es una reunión de esta naturaleza, colocar a Venezuela bajo los focos, exigirle rendición de cuentas, instarle a Venezuela, por ejemplo, que acepte una misión de la OEA al más alto nivel para examinar la situación en el terreno, reunirse con la oposición, gobierno, sociedad civil, los medios, los presos políticos. Desde luego que Venezuela puede rechazar una petición de esa naturaleza. También puede rechazar un ultimátum. En última instancia, la Carta faculta para la suspensión de Venezuela de su participación en la OEA, por lo cual pasaría a ser ya definitivamente un paria en la región. Y de eso se pueden derivar otro tipo de sanciones. Yo creo que Venezuela va a hacer lo posible y lo imposible, a pesar que está hoy día gobernado por una dictadura, para defenderse, para intentar que esa reunión no se lleve a cabo, para influir en las posiciones de los gobiernos que deben ser convocados y que están siendo convocados en este instante por el secretario general. ¿Es Nicolás Maduro un dictador? Yo creo que sí. Hoy día me parece que es muy difícil describir lo que ha ocurrido en Venezuela de una manera distinta a la que, como ha sido descrita en términos generales, como un golpe de Estado, y en este instante es el gobierno de un individuo que no tiene límites en el ejercicio del poder, que ha acumulado todo el poder en sus manos, al punto que la propia fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega, que ha sido el verdugo de la oposición, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de periodistas, de todos aquellos que han intentado durante todos estos años ejercer sus derechos, defender sus derechos y sus libertades públicas. Luisa Ortega, la fiscal general, ha declarado en las últimas horas que esto constituye un golpe de Estado y es un rompimiento del orden constitucional en Venezuela. Me parece que es un signo muy revelador del deterioro, de la degradación que se está produciendo hoy día en el ejercicio del poder en Venezuela. Luis Almagro, ex canciller uruguayo y secretario general de la OEA, ha sido quien ha pisado el acelerador para que se active la Carta Democrática en el caso venezolano. ¿Lo ha hecho bien Almagro ahí? ¿Ha acertado? ¿O usted piensa que hay una especie de bronca personal de Almagro contra Maduro y que por eso está haciendo lo que está haciendo? Yo creo que la historia va a reconocer el rol vital que ha cumplido Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA, en el caso de Venezuela y en general en la defensa de los derechos fundamentales, las libertades públicas en la materia, con un coraje, con una valentía inusitada y con un lenguaje que no es habitual en estas esferas, donde todo se dice plagado de eufemismos y de expresiones muy retorcidas para no ofender a nadie, donde la forma normalmente es más importante que el fondo. Almagro ha dicho las cosas por su nombre. Creo que le ha dado una gran credibilidad al hablar honestamente. Hay una frase que me parece muy reveladora, muy importante, de quien fue jefe de Almagro en Uruguay. Pepe Mujica. Pepe Mujica, que es un político, yo diría, admirable. Uno puede coincidir con él en sus posiciones o no, pero que es un hombre que transmite además honestidad. Pepe Mujica dijo de Almagro una frase que me parece de lujo. Dijo, mire, no se metan con Almagro. Y era la advertencia que le hacía a los venezolanos,
porque Almagro es un esclavo del derecho. Me parece que es el mejor homenaje que se le puede hacer a Almagro, un esclavo del derecho. Y del derecho significa de los principios, y en este caso de la Carta Democrática. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington con José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Usted ha manifestado de tiempo atrás una preocupación por el caso de los falsos positivos en Colombia. Esto fue una serie de ejecuciones extrajudiciales del año 2002 al año 2008. Estamos hablando de alrededor de 4.000 muertos. Y este nombre de falsos positivos que se le puso en Colombia a esta actividad tiene que ver con el hecho de que se descubrió que unos militares que mataban a personas que no eran de la guerrilla, jóvenes inocentes, después de que les quitaban la vida los hacían pasar como si hubieran sido miembros de las guerrillas, por ejemplo de las FARC. Y a cambio de eso, a estos militares se les daba un ascenso dentro del escalafón. Recientemente algunos jueces han dicho que no quieren conocer de estas causas o procesar a los responsables de los falsos positivos, porque esos responsables van a ir a parar a lo que se llama la Justicia Especial para la Paz. Esta es una justicia especial que se diseñó y que empezó su andadura después de que firmaran el acuerdo de paz el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Cómo valora usted el hecho de que algunos jueces no quieran procesar a los responsables de estos falsos positivos y sobre todo, cómo valora usted el hecho de que terminen ellos siendo procesados por la Justicia Especial para la Paz? Mire, el caso de los falsos positivos, efectivamente, esta decisión del juez es denegación de justicia. Y estamos hablando de un fenómeno como es el asesinato a sangre fría de civiles no combatientes. Es decir, normalmente se trató de gente pobre, gente ubicada en zonas rurales, a quienes se les engañaba, se les ofrecía un trabajo por parte de una patrulla militar. Y una vez que estaban en la patrulla, eran trasladados a un sitio en descampado, a 2-3 horas del lugar donde esta persona vivía, y ahí se les ejecutaba y se les hacía aparecer como combatientes, con lo cual esa patrulla o esa brigada lograba beneficios personales. Yo no conozco en el mundo, no solo en América Latina, un caso similar. No existe, hemos estudiado y no existe un precedente de brigadas militares capturando civiles, haciéndolos pasar por combatientes para sobre esas bases cobrar beneficios, lograr ascensos en la carrera militar, vacaciones, bonos, en fin. Esto fue realmente un escándalo en Colombia y felizmente las instituciones colombianas en buena medida han funcionado. Y hoy día Colombia puede exhibir un récord, que yo diría que es notable, donde existen más de 800, fundamentalmente soldados, de bajo rango y algunos oficiales de medio nivel, condenados por falsos positivos, es decir, cumpliendo condenas, ¿no? No es la situación general donde la impunidad es total, condenas. Quienes no han sido investigados son los generales, es decir, los oficiales que dieron las instrucciones, las órdenes. Hay por lo menos 16 generales en Colombia que tienen causas abiertas, pero que hasta ahora ninguno de ellos ha sido tocado. Y lamentablemente hoy día, gracias al acuerdo de justicia que se negoció con la FARC, que otorga unos beneficios realmente, yo diría, escandalosos en materia de impunidad para criminales de guerra y para criminales involucrados en delitos de lesa humanidad que pertenecieron o que pertenecen a la FARC, esos beneficios se les han extendido también a los militares. Y hoy día hay militares que están siendo juzgados por falsos positivos, pero jueces que sostienen que no tienen competencia para conocer de esas causas, porque en realidad hay que esperar a que la Jurisdicción Especial para la Paz, esta que aún no existe, que no cuenta ni siquiera con un juez, que es una promesa legislativa, no tiene todavía ni presupuesto, ni infraestructura, ni personal. Bueno, y no sabemos cuándo se va a activar. Esa Jurisdicción para la Paz se encargará entonces también de conocer de casos de falsos positivos, lo cual
me parece que es una denegación de justicia, especialmente para las madres de Soacha, que es una localidad que queda en los alrededores de Bogotá y que hasta ahora no han visto justicia por el asesinato de sus hijos. Quiero cambiarle de asunto finalmente y traerlo a Estados Unidos. Ha habido muchas reacciones de las organizaciones no gubernamentales, de las ONGs, con respecto a la política migratoria del presidente Donald Trump, quien tomó posesión del cargo, quien está en la Casa Blanca desde el pasado 20 de enero. Por una parte, porque quiere cerrar la frontera con México, no se sabe todavía si va a poder conseguir el dinero, se habla hasta de 10.000 millones de dólares para completar ese famoso muro en los 3.000 y pocos kilómetros que tiene la frontera entre Estados Unidos y México. Pero por otro lado, ha habido muchas críticas y un juez o dos jueces, uno de ellos de Honolulu, de Hawái, tienen bloqueada la prohibición de la orden ejecutiva firmada por el señor Trump para impedir que entren a este país, a Estados Unidos, ciudadanos de 6 países, en su mayoría con población musulmana, como Yemen y Siria y Libia. ¿Qué consideración hace usted a lo que está pasando con respecto a la política migratoria de Trump? A ver, en la Casa Blanca se ha instalado el populismo. Estamos gobernados por un demagogo populista que como parte de su política lo que ofrece es opciones de tipo racista al pueblo americano. Felizmente este país cuenta con instituciones independientes y con un poder judicial que ejerce sus fueros. Y hasta ahora las medidas más escandalosas que ha promovido el gobierno del señor Trump, especialmente en materia del ingreso a los Estados Unidos, lo que se llama esta prohibición hacia población musulmana de algunos países señalados como dentro de una lista negra, ha sido ya varias veces suspendida por las cortes, por los tribunales en los Estados Unidos. Creo que en todo caso la gran pelea que se nos viene encima va a ser la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, que va a afectar a lo menos a 6 millones de mexicanos, porque hay 6 millones de mexicanos en este país que no tienen documentos, pero que no están en actividades delincuenciales, que forman parte de la economía del país, que han echado en su gran mayoría raíces en este país, que tienen familia, tienen hijos americanos, tienen propiedades, tienen empleos, tienen ahorros, pagan impuestos. Sin embargo, al señor Trump se le ha puesto, una de las promesas de campaña se le ha puesto realmente entre ceja y ceja, hacer lo posible por deportar a estas personas prácticamente sin fórmula de juicio, sin respetar normas esenciales del debido proceso. Y hay incluso advertencias o amenazas aún más serias, como es la de, para impedir la migración de familias con menores a los Estados Unidos, el general Kelly ha dicho que él va a implementar, John Kelly, que es el director secretario de Seguridad Interior. Seguridad Interior de Homeland Security, ha dicho que él lo que se propone hacer es en las fronteras deportar a los padres o madres y quedarse con los hijos en los Estados Unidos, con el propósito de desincentivar la migración de familias, fundamentalmente de centroamericanas, a los Estados Unidos, lo cual estaría en violación de normas internas y principios internacionales que deben preservarse, porque aquí lo que siempre hay que cuidar es el mejor interés de los niños, de la familia, que en este caso estaría siendo cruelmente vulnerado por una política que felizmente hasta ahora no se ha puesto en marcha, pero que hay una amenaza de implementarla en el corto plazo. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. José Miguel Vivanco, gracias por haber estado con nosotros. Un agrado. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.